nuestros colegas de finanzas son los que nos ponen los pies en la tierra. Ricardo, hablando de toda la estructura actual de lo que es o debe ser mercadeo. Ahora vamos a ver un poquito cómo es el mercadeo, pero ya visto desde el punto de vista del consumidor. Cuando empecé a estructurar un poco esta presentación, yo decía, oye, pero ¿qué vamos a decir en esta situación tan particular, ¿no? Entonces, lo primero que me vino a la mente cuando estábamos diseñando esto, y estaba hablando con la persona que me estaba ayudando a estructurar esto, y digo, pana, ¿cómo puedes poner tú ese supermercado así? ¿Dónde crees que estás? ¿En Publix, en Florida? ¿O el supermercado Santa Rosa de Lima? ¿O algo así? Pues esto no representa la realidad. Pero decidimos mantenerlo así para ver un poco dónde estamos. ¿Cómo funciona esto? Ok, ya entendí. Bueno, lo primero que quería un poco mostrarle es un poco dónde está Venezuela en este momento y viéndolo del punto de vista de las empresas, vamos a llamarlo más que nada de las multinacionales, aunque también hay de las nacionales que son multinacionales, etcétera, ¿no? Pero de lo que vemos a nivel global, realmente, y esto es por experiencia que he tenido en foros internacionales, que he tenido el privilegio de asistir y participar, Venezuela no está en el mapa. Simplemente no está en el mapa. Hay una especie como de write-off de Venezuela para muchas empresas por cuestiones que ya han sido habladas muchas veces aquí, y sobre todo del aspecto financiero, pues, amén de todo lo que conocemos. Obviamente esto también afecta todo lo que es investigación de mercado y las actividades consonas con esto. Sabemos por qué. Esto ya ha sido hablado múltiples veces, ¿no? Ahí tenemos un anaquel vacío, hiperinflación, sobre todo el impacto que esto tiene sobre el poder adquisitivo del consumidor. ¿Y qué ha pasado? Sabemos de casos que no vale la pena mencionar, donde simplemente cerraron la empresa o vendieron sus operaciones a precio, como quien dice, de gallina flaca, a cualquiera que se lo quiera comprar. De hecho, a nivel de bancos hay mucho de estas operaciones hoy en día que quien quiera que los esté comprando está haciendo una apuesta muy interesante para cuando esta situación cambie, y va a cambiar. Ok, pero luego hay todo un grupo de empresas y todos los que estamos aquí, creo que somos parte de esto, que aunque nos estemos comiendo las verdes ahora, estamos esperando a que vengan las maduras. Y aquí hay solamente algunos ejemplos, ¿no? De estos hay muchos, ¿no? Pero esto también implica búsqueda de oportunidades, soluciones locales, y estamos hablando de que en muchos de estos grupos han habido, digamos, empresas que han mirado no solamente localmente, sino que de repente nos encontramos, por ejemplo, el otro día estuve en San José de Costa Rica, resulta que EPA y Prosein están ahí. Ustedes se van para Bogotá y al lado del hotel había un Farmatodo, etcétera, cosas así. O gente creativa, como la gente de Avior, que acaba de invertir en un avión monstruosamente grande, los felicito, espero que les vaya muy bien, para volar de Barcelona a Miami. Bueno, espero que lo puedan llenar, les deseo todo lo bueno en esto, ¿no? Pero luego tenemos otra gente que vemos que está trabajando como muy fuerte. Cuando uno ve el grupo Becoblom y lo que están haciendo, por ejemplo, ama de casa, vendiendo online, eso se llama creatividad. Eso de verdad es creatividad. O los chocolateros, el rey es por excelencia, es gente que está siendo buscada para que vendan sus productos en Japón a un precio premium, ¿no? Y, perdón. Me meto mucho con el chocolate, quizás porque me gusta mucho, pero aquí tenemos un ejemplo de creatividad en operación de lo que está pasando en Venezuela. Y así como hay malas noticias,
también hay buenas noticias de gente que está haciendo cosas, de gente que está emprendiendo, de muchas pequeñas empresas. Ok, hay escasez de harina de maíz, pero si ustedes se van al mercado de Chacao, yo voy con cierta frecuencia porque queda a 3 cuadras de mi oficina, además de que me encanta el ambiente, de repente hay tiendecitas donde uno ve harina de plátano, harina de yuca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es darle la vuelta a las cosas, ¿no? Y hay emprendedores. El venezolano se caracteriza por el nivel de emprendimiento que hay, que a nivel mundial se ha estudiado, no tengo los datos a mano, pero que es uno de los grupos de mayor iniciativa de emprendimiento a nivel mundial. Bueno, eso es algo para explotar. Bueno, volviendo un poquito a nuestra actividad, la actividad que me he dedicado por bastante tiempo de mi vida profesional, bueno, digamos que en la parte de investigación de mercado como tal, ha visto un poco los embates del entorno. Pero a nivel de opinión pública, nada que ver. La opinión pública está, como quien dice, en auge, vivita y coleando. Yo quiero compartir con ustedes en este sentido un poquito de qué es lo que está sucediendo con la gente, para después hablar un poco de qué podemos nosotros aportar desde el punto de vista de mercadeo, complementando mucho la valiosa información de Ricardo, porque de verdad que está, como quien dice, al día. Vamos a ver un poco, cuando le preguntan a la gente qué tan satisfecho está con su vida actualmente. Lo primero que vemos, los más insatisfechos, son la clase alta. Fíjense que ya no mencionamos A. Eso, desde el punto de vista de nosotros, prácticamente no existe. Pero cuando nos vamos a la gran población, vemos que cuando le preguntamos qué tan satisfecho está con su vida, aquí hay un elemento muy interesante. La parte de con toda la contrariedad que estamos viviendo, y no es poca, pero las personas siguen siendo en el fondo optimistas. Cuando estamos hablando de que más del 50% de la población se siente por lo menos relativamente satisfecho con su vida, es un indicador importante. Quiero poner esto a colación porque cuando nosotros hablemos del punto de vista de nuestras empresas con el consumidor, yo creo que como colofón de fondo esto es necesario reflexionarlo. Ya cuando nos vamos un poco más en detalles, ahí sí vemos que la cosa no está tan color de rosa. La gente piensa en gran parte que el país está estancado o está en retroceso, ¿no? Y esto estamos hablando de todo el país. Cuando hablamos de esto, vamos de grandes ciudades hasta las parroquias más pequeñas y más recónditas del país. O sea, es algo en común. Cuando ven la economía está mala o muy mala. 2 de cada 10 piensan que no es así. Cuando vemos cómo lo ven actualmente con respecto a un año anterior, la gente es pesimista. Hay algunos, podemos imaginarnos quiénes son, que piensan que están mucho mejor, sin entrar en detalle. Cuando ven la situación al futuro, aquí fíjense que de repente esa tendencia negativa empieza a verse un poco distinto, porque aquí entra una vez más, aunque está un poco apagado, se ve un poquito de nuevo, mira, las cosas tienen que ir hacia mejor. No son muchos, pero no es el mismo patrón que vimos anteriormente. Y quiero nuevamente enfatizar esto porque esto es una base importante de cómo nos tenemos que dirigir a los consumidores, al público en general, como gente de mercadeo que hay aquí. Ok, ahora sí nos vamos un poco a lo duro. Cuando hablamos de la situación cotidiana. Aquí hay un elemento que es serio. La gente está pasando hambre, ¿no?
Y yo no sé si ustedes, por alguna casualidad del destino, lograron acceder al New York Times del sábado pasado, que hay un artículo sobre la migración de venezolanos, y no estamos hablando de la gente profesional, estamos hablando de gente que de la Vela de Coro se está yendo en lancha a Curazao, Aruba, porque en la Vela de Coro no hay comida, ¿no? Entonces, esa es la situación. Yo me dije, ¿dónde estamos? ¿Estamos en Siria? ¿Estamos en África? ¿Qué? O sea, esta es una situación que realmente hay que contemplarla y esto es parte del tema. Nosotros aquí en Caracas casi que nos podemos dar con una piedra en los dientes con respecto a lo que pasa, sobre todo en las pequeñas poblaciones, y esas no están siendo atendidas por nadie. Hay un problema de escasez que afecta a la distribución de productos, de los productos esenciales. ¿Okay? Cuando hablamos del problema más importante, desde luego, falta de alimentos. Algunos lo ven como acaparamiento, desabastecimiento, ese es el problema para 7 de cada 10 personas. Luego, fíjense, otra preocupación importante, desempleo o quedarse sin empleo. Aquí hay que matizar un poco, porque vamos a decir de que por lo menos 1 de cada 3 personas en edad ocupacional se resuelve de alguna forma, bien sea por cuenta propia o sobre todo por cuenta propia. Pero aquí hay un elemento también, y no lo tengo en los datos porque yo tuve que analizarlo más en detalle. El mayor desempleo está entre la gente joven. El 33% de los jóvenes que están con capacidad de trabajar porque no están estudiando, no están trabajando. Imagínense qué implicación tiene eso con respecto al crimen. Es una invitación al crimen, pues, ¿no? Tenemos un terreno fértil ahí. El sueldo no alcanza, los ingresos no alcanzan, la gente tiene grandes dificultades en cubrir sus necesidades básicas. ¿Okay? Este es el entorno. Estamos hablando de 8 de cada 10 personas a nivel nacional. ¿Okay? Luego hay otro elemento, que es pérdida de libertades individuales y colectivas. O sea, entre otras cosas, la falta de información, hay que buscar información. Twitter, por ejemplo, se ha vuelto la forma de informarse en este país. ¿Okay? Facebook, Twitter, porque los medios están muchas veces en manos atadas. La inseguridad. Esto es un elemento que afecta, y lo acaba de decir Ricardo, a las 9 de la noche yo quiero salir del estacionamiento porque quiero llegar a mi casa. A la gente entra en pánico a las 7 de la noche. Yo que mi oficina está en Chacao, yo me quedo sorprendido que a las 7 de la noche las calles están vacías. Okay. Cuando Venezuela era un país de bonche en otras ocasiones, ¿no? Aparte de que no hay recursos y los recursos están muy recortados, está el temor a la inseguridad. Y luego tenemos este lamentable tema que es la inmigración, sobre todo de recursos jóvenes, talentos jóvenes capacitados. Bueno, entonces nos pusimos a pensar un poco, ok, ¿cuáles son los escenarios? Y yo no soy futurólogo, aquí sí voy a apelar un poco al sentido común, creo que tenemos mucho en común con lo que hemos hablado hasta ahora, de cuáles son los escenarios. Aquí hay un problema, aquí yo diría, así como somos muy optimistas en Venezuela, o tendemos hacia el optimismo, también hay un poquito, yo quiero que me resuelvan el problema ya. Y le voy a dar una experiencia personal que yo tuve. Yo asistí a la última marcha cuando quitaron lo del revocatorio y todo, y yo tuve el privilegio de estar casi donde estaba el camión, donde estaban todos los dirigentes hablando ahí, ¿no? Tuve con mis hijos están en Estados Unidos, pero
el menor vino por un mes para acá a trabajar conmigo y estuvimos ahí sentados, escuchando a la gente. Cuando habló Chuo, la gente decía, más de lo mismo, más de lo mismo. La gente estaba molesta, por no decir la palabra apropiada. Pero después empezaron con el asunto, ir a Miraflores, ir a Miraflores. Entonces yo me dije, oh my God, oye, esta gente está segura de lo que quiere hacer. O sea, es buscar el inmediatismo para resolver algo que no se puede resolver de inmediato. Entonces, lo digo porque la gente espera cambios inmediatos, espera cambios rápidos y no estoy muy seguro que se van a dar. Entonces, en este sentido, hicimos como 3 ejercicios distintos de cuáles pudieran ser los escenarios. El primer escenario lo llamamos más de lo mismo que estamos viviendo. Y de hecho, digamos, viéndolo desde el punto de vista financiero, nosotros estamos trabajando realmente sobre un escenario más de lo mismo. ¿Por qué? Porque, digamos, cambiar toda la estructura legal, etcétera, etcétera, eso, como lo estamos viendo y lo hemos visto este año, no es tan fácil. No es tan fácil en nuestro país. Si estuviéramos en Brasil, vimos que hubo unos cambios radicales, en Argentina, etcétera, pero nosotros estamos un poco más de manos amarradas. Entonces, ¿qué es ese más de lo mismo? Es lo que acabamos de ver. Hiperinflación, el nivel de inflación que quieran decir, lo que ustedes digan es tan bueno como lo que yo diga, no vale la pena entrar en esto. Los ingresos petroleros, por más que digan, sí, ayer subió el 7% el precio petrolero, olvídense del tango, no va a subir. Si subirá, subirá marginalmente, $10, pero desde el punto de vista de Venezuela no va a afectar nada. Entonces vamos a tener mucho dinero persiguiendo pocos productos a precios muy altos, insuficiente producción local, etc. Entonces, del punto de vista estructural, nosotros pensamos que algo tiene que ceder. Esto es imposible que se maneje en el tiempo. Va a haber reacción de todo tipo. Viene el segundo escenario, cambios graduales. Ok, ¿qué son cambios graduales? Tiene que haber negociación. Tiene que haber negociación y va a haber negociación. Va a haber presión interna, va a haber presión externa. Yo diría que el Estado está bastante arrinconado, pero ustedes saben cómo es una fiera arrinconada, hay que tener cuidado. Pero se van a hacer ajustes, de hecho los ajustes de precios que hemos vivido en las últimas semanas son, como dicen los colombianos, tenaces. Inevitable, no podemos seguir subsidiando la gasolina. Los 14.000 millones de dólares que cuesta eso, imagínense el beneficio que le haría al resto de la economía. Eso tiene su costo. Y eso tiene su costo en nuestro bolsillo, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con los sueldos? En los momentos que vivimos no se van a ajustar con la tasa de inflación. Como decían los brasileños hace mucho tiempo, los precios suben por el ascensor y los sueldos por la escalera. Lamentablemente esa es la situación que estamos viviendo. Yo llamo a esta situación, este escenario, no queda otra, ¿no? Luego está el tercer escenario, cambios bruscos. Yo me dije, cambios bruscos, yo creo que eso lo hemos vivido antes. Ustedes se recuerdan el gran viraje, bueno, quizás muchos de ustedes no, porque estaban o en la escuela o a lo mejor no habían nacido, pero fue cuando Carlos Andrés Pérez II ejecutaron un plan impecable, pero no tomaron en cuenta la población. De punto de vista de mercadeo, cero. De punto de vista de ejecución, buena, pero no resultó. Entonces yo creo que nadie quiere volver a vivir eso. Y desde el punto de vista comunicacional fue fatal. Entonces veo como poco probable. Entonces lo más probable es que nos vayamos a un escenario de no queda otra. Subsidios a algunos productos, porque la gente no tiene con qué, es tan sencillo como eso.
Van a haber incrementos de precios graduales, escalonados, mes a mes, más de lo que estamos viviendo. Y va a haber liberación de precios de todo lo que no sea esencial. Eso seguramente va a ser el escenario que nos va a tocar vivir en 2017. Ok, entonces, ¿cómo quedamos nosotros como personas, consumidores, población, comunidad, etcétera? Ok, aquí hablamos, y me pareció brillante lo que mencionó Ricardo del mercadeo interno. ¿Qué sucede? ¿Cómo vamos a hacer para que los empleados de las empresas se sientan bien, tengan un ingreso que de alguna forma les alcance para algo? Esa parte del endomarketing, yo creo que dentro de lo que estamos viendo va a ser fundamental. Pero por el otro lado también va a haber un grupo mayor de emprendedores. Emprendedores de todo tipo, y emprendimiento es una cosa que no se hace de la noche a la mañana. Lo que en Estados Unidos llaman startups. Digamos, para que un emprendimiento realmente tenga éxito, tiene que pasar por lo menos 1 a 2 años. Pero entonces, ¿cómo va a venir este emprendimiento? Seguramente va a haber mucho outsourcing, más de lo que hay ahora. Eso creo que va a ser beneficioso para todos, porque le va a dar, en cierto sentido, mucha autonomía a mucha gente para generar ingresos. Y por otro lado, a lo mejor también baja un poco los costos internos de las empresas. Podemos tener todo tipo de emprendimiento. Querrámoslo o no, el bachaqueo es un emprendimiento. Podemos darle el juicio de valor que querramos, pero es un emprendimiento. Obviamente, así como ese, hay muchos que tienen una imagen mucho más favorable. ¿Ok? Pero en la medida, creo yo, en que los precios suban y se estabilicen con respecto a, 1, poder adquisitivo, y 2, lo que deben ser los precios, el bachaqueo seguramente va a ir en salida, por lo menos para muchas cosas. Entonces, esta parte del emprendimiento, visto de muchos lados, va a ser un elemento. Lamentablemente también vamos a tener más emigración. Pero yo estaba un poquito reflexionando sobre el tema de migración y qué pudiera pasar aquí en el tiempo. Y veo como símiles países como Colombia, México, El Salvador, donde de repente los ingresos por remesas de familiares del exterior puede empezar a tener una captación aquí importante que pueda ayudar a invertir y a sobrevivir. Son elementos que a lo mejor uno nunca ha tomado en cuenta. No, Venezuela, no, nosotros somos ricos, etcétera, un país rico. Que esa es otra de las cosas que yo creo que tiene que haber una toma de conciencia de lo que realmente somos y de que, como decía anteriormente, no es el petróleo ahora, somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra realidad. ¿Okay? Ahora vámonos un poquito a nosotros como empresas, como proveedores de servicios y productos. Bueno, los invito de verdad a la creatividad, a que pensemos fuera de la caja. Sí existen reglas que tenemos que manejar, pero la creatividad, la búsqueda de alternativas es muy importante. Yo diría que cada uno de nosotros, tanto personalmente como dentro de las empresas, deberíamos tener, por lo menos, a lo mejor, si pudiera ser una vez al día o al menos una vez a la semana, café incluido, una sesión de brainstorming. O sea, darle rienda suelta a la creatividad, muy importante, y a todo nivel, a todo nivel. ¿Okay? El reflejo condicionado de cómo el consumidor va a ver las cosas o las está viendo ya es cuánto cuesta. Por ahí van los tiros. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a establecer una serie de prioridades. Vamos a ser como que mucho más racionales con la manera de mirar las compras. No nos queda otra, como dice el escenario, no queda otra.
en esa manera también nosotros tenemos que dirigirnos a nuestro consumidor. ¿Cómo podemos nosotros llegar a él de una manera agradable, pero racional, y llegar a ese público? Evidentemente, lejos estamos de estar barato, lejos. Ahora quiero llevar eso a otro nivel. Y antes de mostrar esta, quiero mostrarle una siguiente lámina. Hicimos una pregunta sobre niveles de confianza de las instituciones. Y miren, bueno, la institución más respetada es la iglesia, también es una empresa. Pero ¿qué queda después? En segundo lugar, la empresa privada. Y yo quiero remarcar esto porque hay un tema con la confianza en Venezuela. La confianza en Venezuela está en crisis profunda. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted confía en los demás? 8 de cada 10 personas no confían en los demás. Ahí hay un trabajo que hacer. Yo creo que a nivel colectivo algo tenemos que recomponer. Pero el hecho, por ejemplo, en este caso, de que la empresa privada tenga el segundo nivel de aprobación, es algo que la empresa privada debe capitalizar. Es muy importante. ¿Y cómo capitalizamos eso? De muchas maneras. En primer lugar, dentro de ese brainstorming que tenemos que hacer, tenemos que presentar productos y servicios con valor agregado, que puedan ser vistos en términos muy favorables dentro de una situación bastante retadora. Esa es una tarea a todo nivel, desde las empresas grandes hasta las más pequeñas, hasta los startups. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vimos anteriormente que hay una veta de optimismo, de esperanza por debajo de todo, un poco malograda, un poco aporreada, sí, pero la empresa privada, entre sus tareas, es que debe ser portador de noticias favorables en un ambiente donde eso se va a ver como la luz en una oscuridad. Tenemos que lanzar propuestas ajustadas a la realidad actual, productos, servicios ajustados al bolsillo. ¿Cómo hacerlo? Esa es parte del brainstorming que tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque esa es la realidad. Quizás deberíamos ver casos de otros países, Perú, al inicio de Fujimori, la India, creo que es un caso importante. Quizás deberíamos ver también algunos casos africanos, pues lamentablemente nos estamos acercando un poco a sus realidades. Pero también es cómo convertir un círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y yo me gustaría mucho que compartiéramos esa manera de pensar, porque nosotros somos muy críticos, pero yo creo que esa crítica la tenemos que volver en algo positivo. Y quiero señalarles el ejemplo de Coca-Cola aquí, porque ante una crisis de azúcar, ¿qué lanzaron ellos? 3 versiones, o sea, la versión tradicional y las versiones sin azúcar. Entonces, busquen dentro de ustedes, dentro de su empresa, cómo darle la vuelta a la tortilla, como quien dice. Y estoy seguro que cada uno de nosotros puede tener respuestas muy interesantes con respecto a esto. Me van a caer encima, sobre todo las corporaciones, con respecto a esto. Traer dinero de afuera, invertir. Ustedes van a decir, invertir en esta situación, con esta incertidumbre, etcétera. Mire, yo lo que les puedo decir es lo siguiente. Dada la situación actual y dados los costos internos, si se comparan en moneda dura, pocos dólares llegan muy lejos. Y el retorno de inversión sobre esos pocos dólares puede ser muy interesante. ¿Ok? Entonces consideren eso, porque también esto es parte de romper el círculo vicioso y convertirlo en círculo virtuoso. Es arrancar, aunque sea con fuerza, con voluntad, una maquinaria que está detenida, que es la economía de nuestro país.
Entendemos todas las trabas que hay, y las hay, pero yo creo que esto es algo que vale la pena considerarlo. Se habló mucho de marcas. ¿Y qué sucede con las marcas hoy en día? Dado a que muchas de las marcas de toda la vida que conocemos se están volviendo, en cierto sentido, inalcanzables o menos alcanzables, yo creo que las empresas tienen que trabajar muy duro sobre mantener la aspiracionalidad y la imagen de la marca. Que, ok, quizás en este momento no la puedo comprar con tanta frecuencia, pero está ahí, me acompaña, me habla. ¿No? Lo que dijo Ricardo, la parte de la comunicación es fundamental en esto y esto hay que mantenerlo y hay que reforzarlo. Y aquí yo diría, hay una nota a las empresas de servicio, que también Ricardo hizo mención de esto. La cultura de servicio en Venezuela ha decaído de una manera tremenda y es comprensible. Ustedes se imaginan cualquier operadora de call center que tiene que viajar de Guatire a un call center en Caracas, levantarse a las 4 de la mañana, a lo mejor ni siquiera desayunó, etcétera, a quien le van a pagar un sueldo con el cual a lo mejor va a sobrevivir, y que venga alguien, un cliente que quiere que le solucionen. Ahí hay un problema. Pero entonces hay que hacer algo desde adentro con las empresas de servicio para que se pueda mejorar la cultura de servicio, para que se institucionalice la cultura de servicio. Porque la cultura de servicio no es solamente una sonrisa, el hablar amablemente, es todo un trabajo interno de sistemas que tiene que actualizarse. Lo que decían aquí nuestros hombres de finanzas. Si usted tomaba decisiones antes en 2 meses, ahora tiene que ser una decisión que se tome inmediatamente, resolverlo en menos de 24 horas. Y aquí hay un tremendo trabajo que hacer. Yo se lo digo porque nosotros hacemos encuestas de satisfacción del cliente y nosotros vemos, sentimos lo que hay detrás, el nivel de expectativas que tiene. La gente quiere que la traten bien. Todos queremos que nos tratemos bien y eso se ha perdido mucho. Entonces, eso es otro elemento fundamental. Y luego, ya vamos a terminar, está la parte de responsabilidad social empresarial. Más que nunca, nosotros como empresas de cualquier tamaño tenemos que darle atención a la responsabilidad social empresarial. Eso no lo podemos hacer solamente como empresas, tenemos que trabajar con gobiernos locales muchas veces. La municipalidad, obviamente las municipalidades que estén abiertas a esto, que hay algunas que sabemos que no tanto. Pero hay mucho que hacer en este caso. Aquí hay un ejemplo brillante que fue un caso en Harvard de discusión de responsabilidad social empresarial, que es la gente de Santa Teresa, del proyecto Alcatraz. Lo que se ha hecho, ahora ya no es ron nada más, tenemos café, se está, digamos, cosechando café de buena marca en este proyecto. Ahí tienen un ejemplo. Este es otro y este es actual. El proyecto Convive. Ayudar a niños a que se alimenten por lo menos una vez al día decentemente en los barrios. Y esto lo está liderando Roberto Patiño. Yo sé que la empresa privada está apoyando en esto, pero hay que apoyarla mucho más, porque ahora se está llegando a un grupo, creo que son 2.500 niños en Caracas. Bueno, esto hay que multiplicarlo por lo menos por 100, porque como vimos, hay hambre, hay hambre. El apoyo a las universidades han sido, sobre todo las universidades públicas, han sido maltratadas de una forma bestial por el Estado, porque la gente del Estado realmente quiere mantener a todo el mundo bruto, y perdónenme lo brutal que digo. En las universidades necesitan apoyo en presupuesto, apoyo para investigación, apoyo de todo tipo. Y yo creo que
hay que mancomunar el esfuerzo entre las empresas y las universidades. Y por otro lado, el talento que hay en las universidades es fundamental. Hay gente excelente. Los estudiantes que están saliendo en Venezuela de las universidades reconocidas son de un nivel que afuera se lo reconocen. Nosotros debemos aportar a esto, debemos tener mucho más pasantes en nuestras empresas y apoyar a las universidades también desde el punto de vista financiero. Y aquí hay una idea que en Venezuela no está siendo manejada o está siendo manejada de una forma muy parcial, muy escaso. Nosotros estamos en pañales en todo lo que tiene que ver con la actividad de reciclaje. Si ustedes se van a países como Chile o Costa Rica, ustedes se quedan impresionados de lo que hay. Esto es una actividad que genera recursos, crea puestos de trabajo, crea nuevas industrias, ahorra, educa y contribuye al bienestar social. Considérenlo como una actividad, porque aquí hay mucho que hacer y no se requiere muchos recursos de afuera. Requiere ponerse de acuerdo entre consumidores, colegios, productores, la gente que recoge los desechos, etc. Y aquí hay aquí hay una fuente de trabajo potencial excelente a la cual considerar. Bueno, miren, esto es lo que quería mostrarles un poco y estaba buscando un poquito qué debemos ver. Pienso que no podemos esperar. Tenemos mucho en Venezuela la manera de decir, bueno, déjame ver, a ver qué va a pasar. Es como un reflejo condicionado que le he oído siempre. Yo creo que no podemos esperar a ver qué va a pasar. Tenemos que actuar. Gracias.